Buenas tardes, Maite, ¿cómo va eso por ahí? Buenas tardes, pues aquí muy bien, con frío, como es normal en esta época del año. Vaya, no me hable de frío, hija, que este año ha hecho un frío aquí de madre, aquí en España, digo, no, en Miami. Óyeme, ha hecho hasta 8 grados, oye, eso es una cosa horrible aquí. 8 grados ya no se podía salir, y ya ahora hay como 20 grados o algo así. Yo prefiero no mirar los grados que hacen. Mira, hoy tenemos aquí para nuestro radio oyente de Creatividad Internacional a Maite Mateo, que es una escritora licenciada en historia, especializada en la Edad Media y diplomada en literatura y comparada y teoría literaria en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha coordinado cursos de escritura creativa, ha colaborado en revistas, ha trabajado como redactora, documentalista y entre sus libros vemos citar La Tierra Profunda, Memento Fabulis, que es un cuento para niños que quieren pensar, Sin Espéculo, Los Pastorcillos y la Sibila, entre otros. O sea, unos cuantos libros ya, Maite. Y Sí. Maite, ¿qué me puedes contar de cómo empezaste tu amor por la literatura? ¿Cómo empezaste a acercarte a la literatura? Bueno, yo creo que un poco como todos, ¿no? Todo comienza en la infancia, cuando sientes la fascinación por los cuentos infantiles, ¿no? Y la curiosidad. Luego viene el instituto, empiezas las primeras clases de literatura en serio, empiezas a sentir la atracción por algunos autores en concreto, ¿no? Que hablan de sus vidas, sus obras. Y bueno, y luego ya cuando llegas a la universidad, ya bueno, es toda una explosión, ¿no? De motivaciones para comenzar a escribir. Bueno, claro, siempre hay un espacio entre las lecturas y el momento en que se empieza a escribir, que eso puede pasar en cualquier momento después que ya empezaste a leer un poco, ¿no? Y dime, tu primer libro, eh, ¿cómo surgió? ¿De dónde vino? Sí, bueno, vino de una necesidad interior, ¿no? Porque yo comencé a escribir como una necesidad para solucionar conflictos interiores, ¿no? Como también hacía diarios, escribía diarios. Pero bueno, el primer libro es una novela de narrativa fantástica, porque en aquella época, en la adolescencia, leía mucha narrativa fantástica. Y bueno, me pareció el mejor medio entonces para explorar mi mundo interior, ¿no? El crear también una historia de narrativa fantástica. ¿No? Estaba muy acostumbrada para cada vez que iba a dormir, me hacía muchas historias, necesitaba crear mis historias. Es una necesidad interior. Y ese primer libro nació de esa necesidad interior. ¿Y ese libro fue publicado? No sé. Creo que va a quedar guardado en un rincón, en un cajón, lo que suelen decir, en un cajón, ¿no? Porque esa necesidad interior en su momento desapareció y ya, como ya no creo que vuelva a emergir, porque son conflictos de adolescencia, pues yo creo que ya va a quedar olvidado en el cajón para siempre. Y bueno, tú sabes lo que pasa, de que uno empieza el primer libro y después sigue con el segundo y el tercero, y son unos cuantos, cuando vienes a ver ya tienes unos cuantos libros, claro, también ya cuando se tiene unos cuantos años, ¿no? Y hoy en día, es decir, se puede llegar a muchos más lugares. Lo que el libro, bueno, sobre papel, es decir, se vende mucho menos hoy en día que el libro sobre digital, ¿no? Pero indudablemente es una gran ventaja porque uno llega a distancias que antes eran inconcebibles, ¿no? Bueno, esto es la parte positiva. Como todo también tiene su negativo, yo estaba viendo ahora en Facebook una cantidad de gente que le han pirateado sus libros y están en toda una serie de web piratas ahí donde te recopilan y venden los libros tuyos, ¿no? Los míos también han pasado eso, ¿no? Entonces yo a veces te puedes quejar en Google, te puedes quejar en Yahoo y entonces esas webs no salen en los buscadores, es la opción. Pero generalmente como a veces no están ni siquiera en tierras civilizadas, vamos a decirlo así, están fuera del alcance de la ley. Y déjame hacerte otra pregunta que se me ha ocurrido aquí.
He notado que has trabajado como documentalista. ¿Qué me puedes decir de esto? No es un trabajo tan, es decir, tan asiduo. Bueno, cuando acababa la carrera de historia nos incitaban a que buscáramos la manera de hacer prácticas en archivos, y yo comencé transcribiendo cartas que escribían mujeres del siglo XIV en catalán antiguo, en catalán arcaico. Esas fueron mis primeras prácticas en el archivo de la Corona de Aragón, que está en Barcelona. Y luego pasé a un archivo privado donde hacía una tarea más rutinaria, que era gestionar, no, a ver, la palabra adecuada sería clasificar invitaciones o tarjetas navideñas en función de las diversas ilustraciones, ¿no?, que iban presentando. Bueno, no me pareció demasiado interesante esa tarea precisamente. Pero lo que sí me gustó mucho más es cuando una empresa me contrató para buscar motivos folclóricos, motivos que pudieran alimentar los guiones de una serie televisiva que estaban produciendo. Eso era ya un trabajo mucho más interesante, ¿no? Ya estabas llegando a la televisión, ¿no? Sí, sí. Entonces, vamos, eso era en Barcelona también, ¿no? Sí, en Barcelona, una empresa de Barcelona. Bueno, tú sabes que Barcelona, todavía en los años 70, en los 80, por lo menos era uno de los centros de la cultura, de la literatura hispanoamericana, porque ahí fue donde publicó Vargas Llosa, y después publicó García Márquez. Todos esos grandes escritores del boom latinoamericano pues estaban en Barcelona, no estaban realmente en América Latina, ¿no?, que estaba un poco caliente en aquella época, entonces, y no exactamente por el sol. Y déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuáles piensas que han sido tus mayores influencias al escribir? Bueno, yo siempre he sentido una gran admiración por Virginia Woolf, que es la escritora que más destacaría, ¿no?, de todas mis influencias. Y luego pues también hablaría de Henry James, de Doris Lessing, de Margaret Atwood, de una infinidad de autores, ¿no?, Milan Kundera, Salman Rushdie, una infinidad de autores que me han influenciado, la verdad. Sí, bueno, todos esos autores que quedan en nuestra juventud pues nos van formando, y bueno, o sea que nuestro estilo dentro del escribir siempre quedan cosas de eso. O sea que mi primer escritor que yo idolatraba era James Joyce, y por suerte las traducciones de Joyce al español son muy buenas. Cuando ya mayor estaba por acá y eso, ya en Miami, New York, tenía suficiente inglés, pensaba yo, para leer a Joyce, pero no. Joyce es muy difícil de leer en inglés porque él iba creando, ¿cómo se llama?, una serie de palabras que a lo mejor el nativo la podía comprender con dificultad. El que no es nativo pues es muy difícil llegar, es decir, a entenderlo. Pero mira, ya estamos, hemos hablado de Virginia Woolf, Henry James, Ana María Matute, pero dentro de la literatura actual, ¿tienes algunos escritores que te atraigan más? Y por supuesto están, por ejemplo, Paul Auster, autores, mira, antes te he mencionado muchos autores anglosajones, pero mira, me gustaría también destacar autores de aquí más latinos, ¿no?, o españoles, como Belén Gopegui, o Javier Marías, o Juan José Millás, Ana María Matute. Bueno, María Matute ya murió, ¿no?, pero bueno, muy recientemente, ¿no?, la perdimos. No sé, a ver... ¿Tuviste alguna influencia de los escritores del boom latinoamericano, como fue Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Cabrera Infantes, García Márquez? ¿Algunos de ellos te gustaron? De autores latinoamericanos, yo destacaría Isabel Allende, que es la que más me fascina.
He leído otros, pero ahora mismo no me vienen a la cabeza. Óyeme, estoy seguro que has leído otro, ¿no? Entonces... García Márquez, he leído mucho García Márquez, entonces también me ha gustado. Sí. Sí, bueno, sabes que los escritores del boom latinoamericano, allá por los años 70, hicieron una labor muy importante, acercaron esa literatura hispanoamericana al mundo español, y a la vez, es decir, dentro de la misma América Latina se dieron cuenta de que había una literatura de mucha importancia, ¿no? Bueno, o sea que en México, por ejemplo, siempre hubo una literatura muy fuerte, pero no en todos los otros países, ¿no? En Argentina también, ¿no? Bueno, estaba Jorge Luis Borges, pero es decir, ellos le dieron un impulso tan grande que llegaron a los españoles. Y acuérdate que, bueno, la base de nuestro idioma, que es la base de la literatura, es España, ¿no? Entonces, y dime, óyeme, para el futuro, es decir, ¿qué planes tienes? ¿Qué libros tienes en proyecto? ¿Cuáles son? Dime algo de eso. Sí, la verdad es que tengo varios proyectos y debería centrarme más en uno solo, porque eso de ir con varios proyectos a la vez es un poco complicado. A ver, estoy trabajando en una novela juvenil y también al mismo tiempo en una novela de carácter más intimista. Intimista, ¿quieres decir una novela romántica o...? No, en absoluto de romántica nada. Más intimista quiere decir que habla de una mujer que, aunque su vida no fuera pasión a una mujer que conocí, de lo que intento recalcar es su experiencia vital, ¿no? Y las interesado mucho, sobre todo cuando estudiaba historia o literatura, es cómo han evolucionado las mentalidades a lo largo de la historia, y las mentalidades que hoy día vamos cargando, ¿no? como en una especie de baúl, ¿no? A mí me interesa, digamos, las experiencias vitales de las personas, ¿no? Y cómo van evolucionando sus mentalidades. Sí, claro. Nuestros tiempos han cambiado también, ¿no? Yo estaba preparando otro programa y entonces estaba viendo lo que es decir, allá por los años 60 y 70 se leía dentro de todo el mundo, no solo literario, sino dentro del mundo de los cómics, el mundo del cine y todo eso, y ha variado mucho a lo que es nuestro mundo actual, ¿no? Más reciente, ¿no? Entonces, pero yo pienso que es más positivo lo de todo, ¿no? Pero dime, ya estamos ahorita terminando casi, todavía nos queda tiempo, ¿no? Pero dime, ¿me puedes agregar algo más de tu carrera, algunas experiencias que has tenido? Es decir, que tú hayas volcado dentro de la literatura o que te hayan hablado de tus libros. Dime algo sobre eso, además de todo ese tema. Bueno, yo querría destacar mi obra Sin Speculum, que encaran aún, he soltado una palabra en catalán, que todavía no la he editado, todavía no la he publicado, pero bueno, en esa novela hablaba de una mujer de la Edad Media del siglo XIV que utilicé para ella la documentación sobre las cartas que transcribí en el archivo de la Corona de Aragón, entre otras mucha bibliografía. Y es eso también, ¿no? Lo que te comentaba, ¿no? De que es lo que trataba de reflejar en esa novela era la mentalidad y los roles de las mujeres del siglo XIV. Y ahora en mi nuevo proyecto, pues quiero lanzarme a experimentar lo mismo, pero con una mujer más, no digamos contemporánea, porque esa mujer ya murió hace unos años, pero digamos del siglo XX. Esa es la novela tuya, Sin Speculum, ¿no? La de Sin Speculum es una novela histórica. Sí, ese Sin Speculum, ¿eso está en catalán o en latín? No, está en castellano, Ah, vaya, qué bien. Entonces, no, pues eso no es por el nombre. Pero luce muy interesante sobre eso, ¿no? Sin Speculum es un nombre en latín. Sí. Y significa sin espejos. Ah, vaya, eso es una metáfora de que es decir, que las mujeres muchas veces no tenemos referentes
literarios donde vernos reflejados para escribir. Porque la literatura escrita por mujeres, comparativamente con respecto a la de los hombres, pues es menos, siempre ha tenido menos volumen, ¿no? Y le faltaban como a las mujeres en épocas pasadas no tenían tantos referentes a la hora de crear como tenían los hombres. Iban un poco como más perdidas, ¿no? Y hace referencia a eso. Claro. Bueno, estuvo dentro del mundo hispano, estuvo Ana María Matute y también más reciente, bueno, Isabel Allende, que ha sido muy exitosa, ¿no? Y claro, bueno, otro ya más sofisticada es de Doris Lessing y todo eso, ¿no? Pero bueno, a mí es decir, a mí siempre me ha gustado, por ejemplo, toda la literatura de Ana María Matute, siempre me gustó mucho, ¿no? Y bueno, son referentes, es decir, que existen. Hoy en día también hay una gran cantidad de literatura romántica escrita por mujeres, ¿no? Porque hay mucho más acceso a las publicaciones, ¿no? Pero bueno, Maite, me alegra mucho, bueno, haber estado contigo en esta entrevista. Vamos en el futuro a hacer otra cuando tú, publiques un nuevo libro. Vamos a hacerte una también, pero déjame hacerte ya, ahora he visto aquí, estaba casi ya por cerrar, pero mira, estaba viendo aquí Los pastorcillos y la sibila. ¿Me puedes explicar algo sobre ese libro que tiene un título muy, muy interesante? Sí, eso es una obra teatral que nació de la necesidad de, bueno, aquí en Cataluña tenemos una tradición que es que cada Navidad, cuando llega las festividades del solsticio de invierno, hacemos una representación teatral que se llama Pastoret, que significa los pastorcillos. Y bueno, cuando mi hija lo hacía en el colegio, yo pensaba que, bueno, no me acababa de gustar el mensaje, ¿no? Que siempre es muy religioso, muy cristianizado, y quería hacer una obra teatral que siguiendo la misma tradición diera un mensaje más abierto, más enriquecedor. Y en Los pastorcillos de la sibila viene a ser eso, ¿no? Como unos pastorets, pero con un mensaje más abierto y más enriquecedor. Ok, porque ahora de pronto vi el título ese y me dijo, bueno, tengo que averiguar qué cosa es este título, porque no te lo había preguntado antes. Pero bueno, Maite, ya, bueno, casi estamos ya llegando a nuestro final. Te agradezco mucho tu colaboración y como ya te dije antes, esperamos volver a coincidir en estos programas. Y bueno, siempre tú sabes que eres muy bienvenida por Creatividad Internacional. Bueno, buenas tardes, no pases mucho frío y ya nos vemos en el futuro, ¿ok? De acuerdo, muy bien, muchas gracias.